Buenas tardes a todos. Hola Emma, Hola, ¿qué tal, Cos? bienvenida. Gracias. Bienvenidos a todos a este ciclo de webinar que hemos empezado con Utopicus desde hace ya más de un mes, que estamos haciendo cada martes, dirigido a líderes que están gestionando equipos y bueno, hay distintos tipos de perfiles dentro de las organizaciones que quieren un poco ofrecerle un poco este apoyo e inspiración de cara a la situación actual que estamos viviendo. El día de hoy tenemos el placer de estar con Emma Schiner, que en breve te dejaré la palabra y hablamos de un tema muy interesante que es cómo co-crear con los empleados para diseñar un poco el futuro de la empresa, ¿no? Y cómo la importancia que tienen ese cliente interno dentro de la organización en general y aún más en un momento como este. Así que, bueno, os voy a contar un poco los objetivos que queremos y los contenidos que vamos a compartir hoy. Os presentaré ya a Emma para empezar con la entrevista y por favor aprovechar del chat a lo largo de esta hora para hacer todas las preguntas o todas las dudas que queráis, para que así al final podemos sacar unos últimos 10-15 minutos para más contestar a estas preguntas. Y luego os contaré un poco sobre un curso que estamos dando ahora mismo de liderazgo, donde también contamos con Emma como formadora y así daros un poco de información sobre el tema y también ofreceros un precio especial para vosotros que estáis participando. Así que bueno, yo me presento, soy Costanza, responsable de la Utopic School dentro de Utopicus, que es, digamos, la red de coworking referente en España, parte del Grupo Colonial, que tenemos, digamos, espacios flexibles, más de alrededor de 15 edificios entre Madrid y Barcelona, y dentro del propio Utopicus también tenemos una escuela de aprendizaje que nos dedicamos a diseñar experiencias tanto para profesionales, líderes, como también para empresas, de cara a también cambiar un poco la cultura y crear una cultura más humana, productiva, creativa dentro de las organizaciones. Y entonces en ese webinar de hoy, que hablaremos de la co-creación con los empleados, pues nos explicará Emma un poco qué significa ese concepto de omnicliente, ¿no? Y cuál es el rol del cliente interno dentro de las organizaciones en este momento más que nunca. Y un poco veremos cuáles posibles escenarios post-confinamiento y metodologías o métodos concretos de cómo realmente se puede hacer esta co-creación, ¿no? con los empleados. Y así que bueno, os presento a Emma, que seguramente muchos de vosotros ya conocéis, que se define People Organization Shaker y ha estado, bueno, trabaja en el mundo de los recursos humanos desde hace muchísimos años, más de 20, desarrollando equipos en distintas multinacionales. Creo que haces, bueno, mayoría digamos, de tu carrera profesional, creo que lo has pasado dentro del grupo Inditex y uno del último rol que has tenido ha sido International HR Director, desarrollándose equipos en distintas regiones del mundo. Y Sí. bueno, hasta que en el 2016 te has tirado un poco al mundo del emprendimiento para ayudar a otras organizaciones con toda la experiencia, ¿no? que habías acumulado, que tienen mucho, que son muy afortunadas de que las compartas. Y bueno, y sin mucho más, te dejo también presentarte a ti misma y luego empezamos con las preguntas. Muy bien, estupendo. Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Cos y equipo Utopicus, por invitarme. Es un placer estar aquí y muchísimas gracias a todos los que estáis sacando un huequecito de vuestros teleworks y de toda vuestra actividad ahora mismo para estar aquí con nosotros. Pues sí, soy Emma Giner. Muchos de vosotros tengo el placer de teneros en mi comunidad, formar yo parte de la vuestra. Como me hubiera contado Cos, yo vengo del mundo de la moda. Empecé en Mango como Product Manager y luego del 2001 al 2016 he estado dentro del grupo Inditex, donde he sido, entre otras posiciones, directora de desarrollo global y también en la última etapa del 2009 al 2016 directora de recursos humanos internacional. De todos modos, recursos humanos muy vinculado a la operativa, es decir, dentro de mi rol como directora de recursos humanos no entendía estar sentada en una oficina. Para mí, mi público era directamente las tiendas y el escenario de las tiendas. Allí trabajaba con un equipo de 40 personas de 20 nacionalidades distintas y ahí descubrí uno de los principales leitmotivs de mi trabajo hoy en día, ¿no? Que es cómo hacer las organizaciones mucho más ágiles y mucho más operativas gracias a la gente que trabaja en ellas, ¿no? Y gracias a co-crear con lo que yo llamo el cliente interno. Bueno, no lo llamo yo, pero a mí me gusta utilizar mucho este concepto de cliente interno. En el 2016, como muy bien comentabas, Cos, decidí emprender.
De hecho, Inditex sigue siendo uno de mis clientes, pero tengo la suerte enorme de trabajar con clientes súper fascinantes, como pueden ser L'Oréal, como pueden ser Casa del Libro, como puede ser Euroleague, como puede ser Brownie, con muchas marcas. Coca-Cola, por ejemplo, al principio sobre todo mis clientes eran mucho del mundo del lifestyle, pero poco a poco, como lo que yo trabajo es un tema muy transversal, que es cómo operativizar y agilizar estructuras, al final, pues bueno, es un tema muy transversal y tengo el enorme placer y honor de formar parte de proyectos con muchas empresas realmente muy fascinantes. Qué bien, muchísimas Vaya rollo, gracias, ¿no? Emma. Vaya No, rollo que os que he va, soltado. genial, así nos das mucho más contexto para los que no te conocen, que no creo que haya muchos, pero eh, Soy un poco voy con, dinosauria. voy con la primera pregunta que va un poco en línea con lo que estabas diciendo del cliente interno, ¿no? Tú lo llamas, o sea, cuéntanos un poco más qué entiendes tú para ese concepto de omnicliente, ¿no? Y cómo este concepto y esa visión puede ayudar, ¿no?, a la organización a desarrollarse de forma más sostenible. Muy bien, gracias, Cos. Sí, efectivamente, esto del omniclient, lejos de lo que mucha gente puede pensar, ¿no? Cuando yo en mis sesiones o en mis proyectos empiezo a hablar de omnicliente, mucha gente cree que estoy hablando de omnichannel, ¿no? Del cliente online y del cliente offline. Y no hablamos exactamente de todo esto, sino que estamos hablando de dos tipos de cliente, cliente interno, cliente externo. Cuando en una organización hablamos de cliente, todas las organizaciones, todas las empresas están acostumbradas a escuchar este concepto. De hecho, el cliente o la cliente es el ente, ¿no? La persona que trae dinero a una organización, que compra sus servicios o sus productos tangibles e intangibles, y es lo que hace que esta organización pueda prosperar, ¿no? Durante todo el siglo XX, los departamentos de marketing, de ventas, de branding, ¿no?, con esta idea de cliente en la cabeza, pues han estado desarrollando fantásticas campañas, entornos publicitarios, proyectos de ventas, etcétera, etcétera, encaminados a atraer a este cliente que precisamente en el siglo XX compraba productos. Pero ahora ya no estamos en el siglo XX, estamos en el siglo XXI. Y el cliente ya no es solo ese cliente externo que viene a comprarnos y que hace que la empresa prospere, sino un cliente muy importante que es el cliente interno, es decir, el cliente que trabaja dentro de esta empresa y que se convierte en el primer prescriptor de esta marca. Al final hay un punto muy interesante, que es que cada vez las empresas están trabajando más con este concepto y precisamente ahora en medio de esta crisis COVID-19 lo estamos viendo, es que para las empresas es esencial tener una comunidad, ¿sí? Y hablar a esta comunidad y construir con esta comunidad. Evidentemente la comunidad la vas a constituir con estos clientes externos, pero es que sin el cliente interno, sin la persona que trabaja dentro de la marca, es imposible que llegues al corazón de este cliente externo, que es quien te va a elegir respecto a muchas otras marcas, ¿no? Claro. De este modo, con esta combinación cliente interno, cliente externo, conseguimos hablar de este omniclient, ¿no? Al final también es cierto que el cliente interno es el primer cliente de una empresa, ¿no? Yo ahora mismo me voy, por ejemplo, me retrotraigo a mis tiempos de Inditex, los principales compradores, ¿no?, del grupo Inditex éramos las personas que trabajábamos dentro del mismo grupo. Así pues, ¿no?, esta figura de omniclient engloba ya todo el aspecto humano, ¿no?, de esta comunidad que hace crecer a la empresa o a la organización. Sí, completamente. Entonces, como hablas de efectivamente de este cliente interno, ¿cuál es el rol, ¿no?, que está, o sea, ya nos has contado cuál es ese cliente interno, que son los empleados al final, y que cuéntanos un poco más ahora en este momento, ¿no?, qué rol está jugando en este momento de transición que estamos enfrentando. Muy buena pregunta. Mira, ahora estamos en un momento particularmente interesante en el que vamos a estar viendo que las empresas que realmente quieran ser relevantes y quieran ocupar el corazón, ¿no?, de sus clientes, tanto internos como externos, tienen que ser más auténticas que nunca. Ya no vale el copiar-pegar, ¿no? Lo vemos sobre todo en la publicidad. Yo no sé si os está pasando a vosotros, pero ahora mismo hay como campañas publicitarias que son como un copia y pega, que ya no sabes qué están vendiendo, ni qué es, ni qué son, ¿no? Entonces, que resulta todo como muy cansino. Entonces, ¿qué sucede? Solo a través de personas auténticas vas a poder construir organizaciones auténticas. Al final, una organización, una empresa, son 4 paredes, pero lo que realmente da esta personalidad a esta organización es la gente que trabaja dentro.
Evidentemente, ¿no? Aquí en estas sesiones también de Utópicos habéis estado hablando de lo importante que es el propósito y el propósito compartido, ¿no? Que la gente que trabaja en esta organización tenga un propósito compartido también con la cultura de esta organización. Pero es que, como muy bien comentaba Tony Jimeno, al que saludo desde aquí, en de estas interacciones con el chat, el cliente interno es tu empresa y no te lo puedes saltar, porque realmente es el que te permite llegar directamente a tu cliente externo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pensamos en una organización, los que me conocen saben que yo siempre insisto, ¿no? Con esta filosofía, las organizaciones tienen como tres esferas, ¿no? Tienen tres realidades: la estrategia, la táctica y la operativa. La estrategia, que te dice qué tienes que hacer; la táctica, cómo; y la operativa, que te dice el qué. Y es muy curioso porque donde te encuentras gran parte del cliente interno de la organización, donde está el porcentaje mayor, es en la operativa. Es decir, ¿no? El cliente interno que está en la operativa es el que además está en contacto con el cliente final, el cliente externo, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a un escenario de retail, que es con el que yo estoy más familiarizada, al final tu operativa son tus tiendas online y offline, y ahí es donde tienes la gran parte del cliente, que es el que te hace llegar dinero y el que hace que tu empresa pueda prosperar. Entonces, claro, evidentemente, cuando estamos pensando en esta importancia del cliente interno, al final también es el cliente interno y la operativa el que nos va a decir qué es lo que quiere este cliente externo, que es el que nos elige y el que va a hacer avanzar nuestra empresa. Curiosamente, cuando en una organización se plantean cualquier tipo de proyecto, o la estrategia de esta organización se plantea cualquier tipo de proyecto, a los últimos a los que preguntan es al cliente interno. Vemos que, pues, con toda la buena intención, pues, recurren a agencias, recurren a proveedores externos, hablan, ¿no? Con otras... Con homónimos que también están en la estrategia en otras empresas, y con toda la buena fe lanzan proyectos que a lo mejor no encajan con lo que está pasando en la operativa o con lo que está pasando con el cliente interno. Entonces, realmente, yo no digo que no recurramos, ¿no? a partners externos, faltaría más, ¿no? Yo además soy uno de ellos, aunque al final soy más insider que otra cosa, pero teniendo en cuenta que este cliente interno es el que sabe directamente qué quiere este cliente externo y qué está buscando, y en la operativa es donde las cosas pasan y donde pasamos del PowerPoint, de la estrategia, a la acción de la realidad, es un must recurrir a este cliente interno para que nos ayude, ¿no? a ver cómo podemos cada vez estar más cercanos de este cliente externo, que es el que hace que nuestra empresa vaya creciendo. Y digamos, en este contexto que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cómo te imaginas que, digamos, en un escenario post-confinamiento, por lo menos, cómo crees que van a estar reaccionando las organizaciones, y qué tipo de consejos le darías respecto a esa relación con ese cliente interno? Bueno, es importante, porque al final tenemos que ver como organización que nuestro cliente interno es nuestro prescriptor, ya no solo desde un punto de vista de consumo y de cliente final, sino desde un punto de vista también de atracción de talento. ¿Qué sucede? Antaño, cuando tú querías saber si un restaurante estaba bien o si un hotel era guay, tú te ibas a la web de este hotel o de este restaurante, consultabas y para allá que te ibas. En los últimos años ya no está siendo así. Si tú quieres saber realmente qué tal es un lugar determinado, lo que haces es acudir a una plataforma donde tú puedas ver opiniones de los usuarios, ¿sí? Te vas a ir a un TripAdvisor o incluso te vas a ir al mismo Google Reviews, que solo entrando y googleando este local o incluso una empresa te permite tener acceso directamente a comentarios de usuarios. Lo mismo pasa con el mundo de las empresas. Cada vez más estamos viendo cómo herramientas que en el entorno internacional ya estábamos muy acostumbrados a ver, como por ejemplo Glassdoor, están llegando a territorio español y con mucha fuerza, ¿no? Glassdoor es como el TripAdvisor, pero de las empresas, ¿no? Donde cliente interno, empleados, colaboradores de la empresa, dan opiniones sobre las empresas, ¿no? Esto también está pasando con Indeed y cada vez, quizá ahora mismo estamos justo empezando con todo esto, pero cada vez más esto va a ser la norma, ¿no? Y va a ser como nos vamos a estar relacionando, ¿no? También con nuestros candidatos desde un punto de vista de recursos humanos.
¿Qué sucede? Que al final también lo que piensa tu gente se va a convertir también en lo que el cliente externo va a estar pensando de ti. Si tú en redes ves a determinados clientes internos o colaboradores de una empresa que están hablando mal de esta empresa, pues realmente esta empresa te va a despertar dudas y seguramente pues vas a acabar no comprando en ellas. Un poco alineado con todo esto ha sido también como la gran eclosión de los departamentos de RSC, ¿no? Y cada vez más estamos viendo cómo las generaciones pues, más jóvenes, una generación Y, una generación Z, cada vez son más demandantes con las empresas, ¿no? En este sentido. ¿Qué hacen? ¿Cómo tratan a su gente? ¿Cómo tratan a sus proveedores? Porque al final también proveedores forman parte de esta comunidad y también se pueden considerar como clientes, ¿no? Vinculado con todo esto, ¿qué sucede? Un cliente interno, al final, tiene un valor muy importante, un intangible muy importante, que es que domina como nadie la cultura de la empresa. Muchas veces las empresas, con toda la buena fe, deciden que pues, para un proyecto de innovación o para un proyecto de transformación o para un proyecto de rediseño organizacional recurren a entes externos que al final no forman parte de la casa y tienen sus determinados modelos, sin duda, pero estos modelos al final no tienen el ADN o la cultura o el lenguaje que pueda tener la gente que trabaja desde dentro de la organización. Entonces, en este sentido, el cliente interno adquiere un valor totalmente distinto. El otro día leía un artículo muy interesante de una profesora del INSEAD que comentaba, ¿no?, que los entornos incómodos hacen que la creatividad del ser humano aflore, ¿no? Cuando normalmente en una empresa todo va más o menos bien, por más que se hable de transformación o más que se hable de cambio, no hay una necesidad, ¿no?, imperiosa de hacer cosas, ¿no? Y puedes introducir todo esto en tus proyectos, pero es más al final o un postureo o una quimera o una estrategia que no acaba de cuajarse en la operativa, ¿no? Cuando aparece una disrupción normalmente externa, que hace que nos sintamos incómodos, es cuando nos volvemos mucho más creativos. ¿Cómo enlazamos, ¿no?, todo esto con el momento que estamos viviendo ahora? A ver, existen 50.000 informes, ¿no? A partir del día 2 de confinamiento ya empezaron a salir informes, predicciones, etcétera, etcétera, de cómo iban a ser la curva de recuperación y cómo iban a ser los niveles de consumo, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, en realidad todos estos informes son irreales y como previsión están basadas en modelos de consumo y modelos de comportamiento previos a la crisis del COVID. Son unos modelos de consumo como muy siglo XX, que estaban basados como en un modelo de flujo circular. Pero ¿qué sucede, ¿no? Con la realidad del COVID estamos muy rápidamente descubriendo como una nueva dimensión. Yo, por el amor de Dios, no soy nadie para hacer vaticinios sobre el futuro, pero lo que sí podemos decir es que comportamientos que estamos teniendo ahora en nuestro confinamiento van a ser comportamientos que vamos a estar manteniendo durante un cierto tiempo cuando volvamos a una cierta actividad offline. ¿Cuáles son estos comportamientos? Bueno, estamos hablando sobre todo de frugalidad, ¿no? La frugalidad que se puso tan de moda con Marie Kondo, ¿no?, con su famoso libro, ¿no?, de The Art of Decluttering. En realidad la frugalidad no es algo que nos sirve solo para organizar el armario. O sea, la frugalidad estamos hablando de cómo pensarlo 2 veces antes de utilizar recursos, ¿no?, tanto tangibles como intangibles. Y es algo que ahora nosotros desde casa estamos haciendo, ¿no? Es un escenario incierto, sobre todo económicamente hablando, y todos nos estamos pensando 2 veces cómo estamos utilizando nuestros recursos. Con lo cual, frugalidad es un primer punto y el segundo driver es la creatividad. De golpe, a partir del segundo día de encierro, estaba todo el mundo haciendo bingos en los balcones, haciendo aeróbics en Zoom, y empezamos a ver, ¿no? Bueno, y además creando unos memes alucinantes que muchos de ellos parecían incluso una campaña publicitaria, ¿no? Con lo cual, digamos que esta parte, hay una parte muy dramática, evidentemente, ¿no?, que es la crisis sanitaria, pero una lectura que podemos estar haciendo a nivel humano es cómo este escenario, esta disrupción externa que ha sido el COVID-19, ya ponía yo 29, el COVID-19 actúa como estímulo de esta creatividad humana que a lo mejor en un momento más de bienestar
tenemos más parada y somos como más funcionarios, por decirlo de algún modo, con todo el cariño, ¿no? Esta frugalidad. En clave organización, ¿esto qué va a significar? Bueno, evidentemente las organizaciones van a volverse mucho más cautas en el momento de decidir cómo van a utilizar sus presupuestos en todos los sentidos, y no quiere decir que la gente o las organizaciones no vayan a consumir y no vayan a gastar, porque ciertamente va a pasar, pero el foco va a ser un poco distinto, bueno, va a ser bastante distinto, ¿no? en este sentido, y vamos a estar gastando en lo que veamos realmente relevante y en las empresas y organizaciones que nos hayan llegado al corazón durante todo este tiempo, por una parte. ¿Y esto qué va a significar? Va a significar que también en busca de esta, ¿no? de esta autenticidad y de esta frugalidad vamos a estar tirando de recursos internos, es decir, de la creatividad de nuestra gente. Es curioso porque normalmente todos estos proyectos de innovación, transformación, cambio, hace años que las empresas estaban trabajando con todo esto. Y al final, muy pocas o en muy pocos porcentajes, estos procesos llegaban al éxito, porque precisamente se trabajaban desde la estrategia, no con la operativa y con el cliente interno. Y además, en muchas ocasiones, por decir en la mayoría, todo lo que eran las agendas de innovación era algo que se trabajaba con un partner externo o que incluso se delegaba en su totalidad, ¿no? Como si la transformación fuese una tarea, ¿no? O unos deberes. ¿Qué ha pasado? Realmente el COVID-19 es un acelerador de este cambio, y ahora el cambio se abraza sí o sí. Empresas que llevaban siglos planteándose si trabajar o no, si teletrabajar o no teletrabajar, pues ahora estás teletrabajando y es estupendo y ya está, y más o menos todos vamos aprendiendo. Y lo mismo pasará en cómo nosotros vamos a estar utilizando nuestros recursos internos, siendo el principal el talento de nuestra gente. Si realmente nosotros queremos llegar lo más rápido posible a este consumidor final, que es el que va a hacer que nuestra organización siga prosperando, la única manera de llegar al corazón de este consumidor final es nuestro cliente interno. Y ya no es solo porque sea una vía mucho más rápida, sino porque es mucho más sostenible, ¿sí? Y cuando hablo de sostenible, no hablo de sostenible desde un punto de vista de medio ambiente, que también, ¿no? Sino sostenible desde un punto de vista cultural y desde un punto de vista de costes, ¿no? En una empresa es utilizar un recurso que ya tienes. Y en este escenario, Emma, que efectivamente tiene ese aspecto muy positivo de estimular la creatividad y poder involucrar directamente los intraemprendedores, ¿no? Que son los Muy empleados bien. en co-crear pues, ¿no? Un poco cuál es el futuro y la visión de la empresa, qué metodologías, o para también ir un poco más a lo tangible, a la práctica, para poder inspirar a nuestros participantes, qué métodos has utilizado tú en el pasado o que seguro que ahora también te has inventado de nuevos que crees que se pueden llevar a cabo, ¿no? Para esa co-creación con los empleados. Claro que sí. Mira, como muy bien has comentado, Cos, es un gran momento para los intraemprendedores, ¿sí? Muchas veces, cuando yo cuento mi historia, ¿no? Muchas veces la gente me dice, ay, Emma, qué guay, no ser emprendedora y después de la vida corporate y tal. Cuidado, porque tú puedes ser súper emprendedor dentro del mundo corporate, ¿no? Estar en corporate no significa estar en un entorno aburrido. Yo, en realidad, era más o menos, y la gente que me conoce lo sabe, ¿no? Yo era más o menos la misma persona y hacía más o menos las mismas cosas cuando era directora internacional de Inditex que ahora que soy emprendedora y llevo mi negocio, ¿no? Por decirlo de algún modo, porque al final la esencia es la misma. Es un gran momento, por eso, para empoderar, ¿no? a nuestra gente y para que ellos sean estos intraemprendedores, ¿no? Ahora hablaremos de herramientas y ahora hablaremos de metodologías, pero la cocreación con nuestra gente ya no es tanto una cuestión de metodología como de mentalidad y como de realmente de voluntad. ¿Qué sucede? Cuando normalmente, y esto se ve mucho en organizaciones muy jerárquicas, ¿no? Donde estrategia, táctica y operativa están muy separadas, muy segmentadas y te encuentras muchos niveles, ¿no? Al final son modelos así como muy siglo XX, ¿no? Que son como este concepto command and control, ¿no? Tú tienes ¿no? una serie de ideas que van fluyendo y que se van cascadeando, ¿no? Van trabajando de arriba abajo y es como van desarrollándose los proyectos o como van
van llevándose a cabo pues las acciones en estas empresas. ¿Qué sucede? Cuando tú normalmente trabajas así, también en este tipo de empresas acostumbras a crear, ¿no? Pues tienes un job description muy concreto, tienes pues toda una serie de categorías que están vinculadas pues también a tus beneficios, a tu salario, etcétera, etcétera, y todo es como un puzzle, ¿no? Que va todo vinculado a esto, ¿no? Job description, en qué departamento estás, en qué nivel estás, en qué categoría estás, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede en un momento así? A ver, evidentemente tu marco de acción te va limitado un poco por un job description, ¿no? De modo que cuando es necesario, cuando viene, ¿no?, un shake externo, tipo lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no?, que esto es una disrupción externa brutal, que evidentemente, ¿no?, mueve los cimientos de tu organización. Si tu organización es como muy robusta y está anclada en toda una serie de procesos y de procedimientos muy cerrados y que además, ¿no?, está acostumbrada a trabajar de arriba abajo, es muy difícil que tu gente se sienta empoderada o coja esta ownership de un proyecto o que te pueda, ¿no?, dar una iniciativa, porque están todo el mundo acostumbrados a trabajar dentro de un marco de acción muy, muy concreto. ¿Qué sucede? A ver, evidentemente, ¿no?, una empresa no cambia de la noche a la mañana y es cierto que el 80% de organizaciones jerárquicas o piramidales han expresado su voluntad de cambiar. Y yo es un poco lo que les digo, ¿no? A ver, chicos, no vais a cerrar hoy siendo una organización piramidal y mañana vais a ser una startup, evidentemente. Entonces, todo es un camino, ¿no? Entonces, una primera manera, ¿no?, de empezar a empoderar a la gente es simplemente preguntando y simplemente conociéndose. Me ha pasado más de una vez en un proyecto, sobre todo en grandes corporaciones, donde es precisamente en una reunión vinculada con mi proyecto que dos personas se conocen por primera vez y que a lo mejor llevaban años trabajando en esta empresa, cada uno en una planta distinta, y que incluso saben quién es el uno del otro porque están en todas estas, con copia, ¿no?, de todas estas cadenas de mails. Entonces, evidentemente hay muchas metodologías y podemos estar hablando de Agile y todo, que ahora vamos a hablar, ¿no?, de todo esto, pero el primer paso, de todos modos, es abrazar un poco la simplicidad, ¿no?, y salirnos un poco de esta especie de corsé que en muchas ocasiones tenemos en las organizaciones. Entonces, en este sentido, yo siempre digo, ¿no?, a todo el mundo que la primera manera, ¿no?, de empezar a recurrir y de apelar al cliente interno e involucrarlo en todo esto es empezar a tratar a tu cliente interno un poco como al cliente externo. Es curioso porque la mayoría de organizaciones hacen focus groups con clientes externos, pero raramente lo hacen con un cliente interno, cuando en realidad el cliente interno tiene todas las claves, ¿no?, del comportamiento de este cliente externo. Entonces, ¿por qué no hacer un focus group con tu cliente interno? Que tampoco requiere una gran técnica ni tampoco requiere hacer una gran inversión, ¿no? Preguntar, hablar y romper un poco, ¿no?, protocolos rígidos de comunicación es la primera manera. Al final de lo que se trata es de estar pensando cómo puedo acortar distancias o cómo puedo abrir canales entre estrategia, táctica y operativa, de manera que la estrategia baje a la operativa y la estrategia se haga desde la operativa, ¿no? Lo que nos encontramos muchas veces es esto, que la gente que hace estrategia son perfiles como más back office y están sentados ahí en la estrategia y no van a la operativa, ¿no? ¿Y qué sucede? La primera vez que lo hacen es un subidón. Es un subidón, es un estímulo muy, muy, muy grande y una vez empiezas a funcionar así, ya no hay vuelta atrás. O sea, ves que realmente la operativa y el cliente interno de la operativa es un filón, por decirlo de alguna manera, y una gran inspiración, y esto te lleva a adoptar múltiples maneras, ¿no?, de trabajar la creatividad. Yo personalmente soy, bueno, la gente que me conoce lo sabe, ¿no?, soy como muy fan de todo lo que es la metodología Agile. Yo descubrí Agile justo cuando empecé a emprender, gracias a un desarrollo de unas apps que estuve haciendo. Lo aprendí con mis developers y lo vi brutal y luego lo aplico, ¿no?,
a mi día a día y a mis proyectos, ¿no? O todo lo que es utilizar Scrum, por ejemplo, para idear ya no solo productos finales, sino herramientas, ¿no? Yo, por ejemplo, a la gente de recursos humanos les recomiendo utilizar Scrum para, no sé, inventarse onboardings o crear onboardings con su cliente interno, pero no hacerlo ellos solos, sino involucrar a la gente que está recibiendo este onboarding, ¿no? Un proceso, ¿no? Por ejemplo, son estos grandes clásicos que ves, ¿no? Que grandes organizaciones contratan, ¿no? Partners externos, elaboran toda una serie de procesos súper bien documentados, súper profesionales, pero luego llega el momento de implementarlos y la operativa realmente no entiende estos procesos o no los hace suyos, ¿no? Es mucho más fácil, no digo que evidentemente no contrates esta empresa, ¿no? Pero involucra en el proyecto también a gente que van a ser los final users, los usuarios finales de este producto, ¿no? O de este flow, porque es que de lo contrario tu producto o esta idea se va a quedar en el papel y no va a bajar a la estrategia, a la operativa, o si baja, va a ser con mucho, mucho esfuerzo, ¿no? Y al final, si pasas más tiempo empujando una herramienta que utilizando la herramienta o el proceso, es que esta herramienta y este proceso no tienen mucho sentido, ¿no? Es cierto que yo, por una parte, me alegro un montón de ver, llevábamos siglos, ¿no? Hablando del buca y en las conferencias y en las diapositivas y en todo, ¿no? Y al final, pues aquí estamos, ¿no? En este entorno que ni sabemos exactamente cómo va a ser, ¿no? Este desconfinamiento, ni sabemos exactamente qué nos vamos a encontrar, pero hay una certeza absoluta, que es que la organización está hecha por personas y que estas personas, lo están demostrando, son un torrente de creatividad, y esta creatividad se puede manifestar de mil maneras, ¿no? El otro día estaba yo en una sesión con Edel Débora, que no sé si estará por aquí, si está por aquí le saludo. Edel Débora es un director de arte y creatividad, con quien estuvimos haciendo una sesión de creatividad para recursos humanos utilizando Barbies. Y ahí lo dejo. ¿No? Y como lo hicimos offline, eran unos printables, ¿no? De modo que sí que es cierto que ahora mismo hay como estos grandes mitos, ¿no? De eso, de Agile, Scrum, Design Thinking, etcétera, etcétera, que todo es fantástico, ¿no? Y son metodologías fantásticas. Lo que pasa es que pensemos, todas estas herramientas son métodos, son herramientas, no son el fin. O sea, la creatividad se puede expresar de 50.000 maneras distintas, ¿no? Y en un momento dado, eso, ¿no? Tú puedes ser súper creativo en tu Instagram y a lo mejor, pues ¿por qué no, no? A más de organización yo les he recomendado durante estos tiempos, ¿no tenéis intranet? Pues es que no hagáis una intranet, haced un Instagram dentro de vuestro equipo y utilizad el Instagram como intranet para comunicaros, que es algo con lo que todo el mundo está muy familiarizado. Hay un tema muy interesante, ¿no? De cómo estamos trabajando esta creatividad, que es, ostras, no nos cerremos, ¿no? A métodos o a una herramienta, que las hay de maravillosas, ¿no? Pero al final se trata de estar como súper receptivo y estar expuesto a la mayor cantidad de estímulos posibles y realmente, ¿no? Utilizarlos de la manera que vaya como más acorde con tu talento o con tu inteligencia natural, ¿no? Es cierto que hay gente que no es muy tecnológica y por más chulo que sea, ¿no? Que sea esta plataforma Mural, pues no se van a sentir muy inspirados, ¿no? Con Mural, y van a necesitar pues algo más crafty, ¿no? Va a haber equipos que vas a sacar, ¿no? Resultados fantásticos con un Lego Serious Play. Va a haber equipos pues que a lo mejor pues, se van a sentir más inspirados con una sesión, pues eso, ¿no? Una sesión de Scrum o diseñando o rediseñando su departamento, su producto con un Canvas. Al final, lo interesante es que la herramienta que vayamos a utilizar, cuanto más sencilla, de nuevo, mejor. Porque si utilizar una herramienta de creatividad nos implica hacer todo un máster, es que al final esa herramienta no es tan flexible como vamos a necesitar. Claro. A ver, aquí hay varias personas que han hecho preguntas y creo que voy a aprovechar también para que pues vamos allá. A lo que nos piden. Alguien pregunta, ¿cómo puede medir una organización ese
engagement y vinculación emocional del cliente interno. ¿Qué herramientas hay para detectar que existe un problema y qué soluciones básicas se pueden implementar? Mira, esta pregunta es estupenda y felicito a quien la haya hecho. Mirad, hay una... ¿Perdón? No, que es anónimo, no sabemos quién es, si no le... Ah, es un anónimo, pues que se manifieste. Soy yo, es Miguel, es Miguel. ¿Qué Miguel será? Perfecto. ¿Qué Miguel será? Es Miguel. Bueno, me encanta la pregunta. ¿Cuál es la historia? De nuevo, aquí lo que es clave es ir directamente dónde está este cliente interno. Hay una cosa que a mí me fascina, que son las evaluaciones de 360 grados, ¿no? Evaluación de 360 grados, ¿no? Tú preguntas, ¿no? Cada persona que trabaja contigo desde cualquier área, ¿no? Ya sea un colega o ya sea alguien de tu equipo o ya sea alguien que esté, ¿no? Un +1, recibe un formulario y en este formulario tú rellenas una serie de percepciones y con esto te dan tu feedback, ¿no? Y te miden. Claro, yo me acuerdo que estuve haciendo una de estas, ¿no? Con una amiga mía que había trabajado en mi equipo, ¿no? Luego nos convertimos en amigas, pero había trabajado conmigo y me pidió si podía ser una de sus evaluadoras. Yo esta persona la conozco como la palma de mi mano. Y aún así, ese formulario, yo era incapaz de rellenarlo bien. Entonces, yo mientras estaba escribiendo, yo pensaba, madre mía, o sea, si yo que conozco perfectamente a esta persona e incluso, yo qué sé, la he visto casarse, por decirlo de alguna manera, no soy capaz de evaluarla a ciencia cierta, como alguien que no la conoce tanto como yo va a poder dar una opinión justa, ¿no? Pero esto, por el amor de Dios, no lo toméis como dogma de fe, es una percepción muy personal, desconfío enormemente de encuestas, test, etcétera, etcétera. Yo soy mucho yo que soy muy fan, ¿no? de todo lo que es el rollo Agile y del famoso Toyota Production System, ¿no? Del TPS y del Lean, hay un principio que dice, ¿no? Si hay un problema, ve y detecta, o ve ahí y mira lo que pasa. Entonces, claro, si tú realmente trabajas con un equipo, ya no hablo como recursos humanos, porque al final yo creo que recursos humanos es un poco como Hacienda, somos todos. Entonces, si tú trabajas con alguien, evidentemente, ¿cómo te vas a enterar que hay un problema? Con un formulario es un poco absurdo, ¿no? O sea, realmente la clave está en estar trabajando directamente con este equipo. Yo, por ejemplo, soy muy fan, para estar viendo el nivel de engagement, de trabajar sobre todo con esto que ahora realmente, ¿no? Estoy viendo que cada vez está siendo más utilizado en las organizaciones, que es trabajar con los estímulos positivos en la organización, trabajar con gratitud y con reconocimiento. Es cierto que existen muchas apps, ¿no? Y muchas plataformas, muchas de ellas gratuitas para trabajar con esto, pero es que incluso el reconocimiento y la gratitud puede ser totalmente analógico y pueden ser tarjetitas de thank you, o sea que no es necesario tampoco complicarse mucho, ¿no? Pero para mí un gran indicador de la salud, ¿no? Y del engagement o del tono de un equipo es la capacidad que tiene este equipo de celebrar, de darse las gracias y de felicitarse, ¿no? Que es lo opuesto a un 360, que es un poco, voy a investigar, ¿no? También, evidentemente, ¿no? Hay una manera muy interesante de ver cuán engaged, ¿no? Cuán comprometida está las personas de una organización, que es realmente cuánto contribuyen y cuántas ideas te van a dar. ¿Sí? Al final, de nuevo, ¿no? Cuanto más hables con tu gente, cuanto más, o sea, tú creas un focus group, cuando a la gente le preguntas, es brutal, o sea, la gente tiene un raudal de ideas y de iniciativas, ¿no? Es súper sencillo. ¿Tienes esta idea? ¿Tienes esta iniciativa? Te queda ese proyecto, vamos allá y yo te voy a ayudar. ¿Sí? Entonces, creo que hay todo un universo fantástico a explorar, ¿no? de cuál es el impacto a nivel engagement y motivación que podemos tener en nuestra gente. Ya no digo solo desde recursos humanos, sino gente con gente, simplemente así, ¿no? Escuchándoles y dándoles el poder de llevar a cabo un proyecto, ¿no? o de modificar una herramienta o de rediseñar un departamento, ¿no? Me pregunto ahora mismo cuántas y cuántas empresas, ¿no? Ahora mismo van a necesitar hacer un rethinking y reorganizar sus roles, ¿no? y sus procesos. Oye, pues, ¿por qué no hacerlo directamente con tu gente, ¿no? Es tan sencillo como, oye, a lo mejor con una pequeña sesión de enseñarles cómo funciona con Canvas, por ejemplo,
Canva sirve para desarrollar empresas, pero ¿por qué no? También sirve para rediseñar un departamento o un producto. No sé si es una buena respuesta para Miguel. Miguel, ¿he estado acertada con esto? ¿Estás satisfecho, Miguel? Aquí hay otra persona que nos pregunta algo un poco en esta línea, porque nos dice si hay alguna herramienta específica para hacer un mapping de cliente interno más allá del user persona. De nuevo, digo, la mejor herramienta es hablar con la gente. Es decir, si nosotras... Ah, mira, Miguel se ha quedado contento. Gracias. Evidentemente hay herramientas mil, o sea, ahora mismo tú entras, y es que además muchas de ellas seguramente gratuitas, pero es que para mí no hay nada como estar directamente con la gente, ¿no? Muchas empresas tienen sus propios sistemas de evaluación, de survey, satisfacción de empleados, etcétera, etcétera. Pero yo digo, realmente necesitamos una herramienta para esto, no es mucho más fácil ir organizando cafés, comidas, y tomarlo todo de una manera mucho más ágil y mucho más humana. Yo creo que tenemos que empezar, ¿no?, a olvidarnos un poco de herramientas, porque que todo esto pase, una herramienta no es lo que hace que esto pase. Una herramienta te puede ayudar a que vaya de una manera más rápida, ¿no? Pero yo te diría, si no has intentado antes hacer un focus group, intenta hacer esto como primer paso. Y luego ya explora herramientas que puedan ser interesantes. A ver, aquí nos pregunta Vier, si las empresas no hacen feedback 360 y no implementan el AI, ¿están trabajando a ciegas o en dos planos? Uy, necesito un poco más de desarrollo. No acabo de pillar la pregunta, perdóname. Si las empresas no hacen feedback 360 y no implementan el AI, ¿están trabajando a ciega y en dos planos? No. A ver, en realidad hay muchísimas empresas que no están utilizando 360. Es decir, todo esto, insisto, son herramientas. Y en muchas ocasiones tú implementas un 360 y te crees que porque has implementado esto, tú ya conoces a toda tu gente. Y es curioso, porque todas estas herramientas te dan mediciones, pero no te cuentan la realidad. Muchas veces, cuando yo empiezo proyectos con mis organizaciones, bueno, digo mis como si fuesen mías, al final, muchos de ellos son porque tienen, evidentemente, softwares de seguimiento de talento pues muy ricos y muy guays que te permiten hacer gráficos y todo esto, y tienen métricas para todo, pero no tienen talent pool. Entonces yo digo, a ver, entonces los softwares, ¿para qué nos estamos sirviendo? ¿Para qué los estamos utilizando? ¿No? ¿Para medir o para desarrollar? Entonces, al final las herramientas sirven para determinadas cosas, pero si no hay un tema básico, inicial, que es esto, ¿no? Y ahí me voy a esa frugalidad, ahí me voy a ese back to basics, ¿no? Que es en plan, jolín, no necesitamos una herramienta para ir un poco testando, ¿no?, el tono de nuestra gente. Entonces, no sé si con esto respondo la pregunta. Ella dice se diferencian la estrategia o la operativa sin unirse. ¿Sabes qué pasa? Muchísimas empresas tienen la estrategia y la operativa que no están unidas, pero estas empresas cada vez están perdiendo más ventaja competitiva y sobre todo cada vez les está costando más conectar con su cliente interno y externo. Es decir, la estrategia no puede vivir desconectada de la realidad, que es lo que es en realidad, y valga la redundancia, la operativa. Si nos vamos, por ejemplo, a otro tipo de organización que no sea una empresa, vayámonos a una institución, ¿no? Vayámonos, pues, yo qué sé, a un colegio o al gobierno o a la iglesia, ¿no? Vayamos así como a instituciones así como más etéreas en este sentido. Al final, actualmente existen grandes crisis de conexión entre el usuario final y estas grandes instituciones, porque sencillamente esas instituciones no están donde está su cliente final. De modo que si la estrategia no está con operativa o crea estrategia desde la operativa, es imposible llegar a la conexión con el cliente. Y por lo tanto, pierdes believers, pierdes fans. Claro. La mejor manera de integrar estrategia y operativa es directamente hacer estrategia desde la operativa. Yo, por el amor de Dios, no soy ejemplo de nada, ¿no? Pero, porque no lo hacía solo yo, pero en mi vida corporate
a ver, yo como directora internacional no tenía despacho y mi cliente interno eran las tiendas del mundo. Entonces yo el 90% de mi tiempo estaba en la tienda, con la gente de la tienda, que eran mi cliente interno. Entonces, de nada me hubiese servido no trabajar de esta manera, porque es que entonces hubiese estado lanzando productos sin ningún tipo de sentido, ni hubiese sido útil para mi cliente interno. Al final, la pregunta que nos tenemos que hacer todos desde donde estamos es ¿quién es mi cliente interno? ¿Para quién estoy trabajando? Esta es la primera. Y la segunda es ¿conozco el cliente interno? ¿Me conoce a mí o soy una visita? ¿He comido con este cliente interno o he tomado un café, aunque sea virtual, con este cliente interno? Es la única manera. Entonces, podemos estar hablando de Agile y podemos estar hablando de Design Thinking y podemos estar hablando de un montón de metodologías. Pero si esta pregunta es esencial, la respuesta no es sí. Sí que lo conozco, sí que me he tomado un café con él o con ella, sí que formo parte de su ecosistema cotidiano. Cualquier herramienta que voy a utilizar va a ser un postureo y una pérdida de tiempo y de dinero. Es decir, solo si conozco a mi cliente interno tiene sentido que vaya más allá y quiera implementar, por ejemplo, Agile. A ver, nos preguntan, ok, cuando queramos hacer partícipes a nuestro equipo de un posible proyecto, ¿les preguntarías a todos los integrantes o solo a aquellos que siempre se muestran más proactivos? Yo lo pregunto a todo el mundo, pero es una opinión personal, ¿eh? Yo lo pregunto a todo el mundo. Sí, sí, porque es curioso, muchas veces la gente te puede sorprender e incluso quien a priori no tenías por un gran contribuidor o hasta ahora no habías visto de una manera muy brillante, te puede sorprender. Todo el mundo tiene talento. Esto es algo que yo filosofaba también con un amigo mío. Al final, tú no puedes estar clasificando a la gente, esta persona tiene talento, esta persona no tiene talento. Todos tenemos un talento. Lo que pasa es que no todos trabajamos en una posición o en un rol que está alineado con este talento que nosotros tenemos. Evidentemente hay como todo un camino muy interesante en ir encontrando, ¿no? Hacer de tu profesión o de tu rol tu talento, ¿no? Entonces esto es como el momento mágico, ¿no? Y realmente existe y esto pasa. En un proyecto es fascinante ver cómo gente que a lo mejor tú tenías encasillada en un determinado job description, de nuevo, ¿no? O en un determinado rol, le permites hacer algo por su propia iniciativa y no solo te desarrolla este proyecto desde otra perspectiva que a lo mejor tú no lo habrías desarrollado, sino que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, seguro aprendes y aparte de todo eso, esa perspectiva es mucho más sexy o encaja mucho más con el cliente final. Uh-huh. Okay. Bueno, yo soy muy peligrosa en el online porque como estoy en mi casa, normalmente hablo mucho, pues desde casa hablo todavía más porque pierdo como la noción del tiempo. Cortadme, por favor. No, para nada. No, en línea con esto, que en línea con eso alguien pregunta, ¿cómo evitamos la sobrecarga de trabajo cuando un cliente interno propone una iniciativa nueva? ¿No puede ser un stopper o un futuro problema de sobrecarga para la persona? ¿Para quién? ¿Para la persona que propone la idea? Sí. Bueno, yo soy un poco bestia en este sentido, pero yo creo que todos somos adultos, ¿no? En las empresas normalmente los managers acostumbran en muchas ocasiones, sabéis esto de, ¿no? Este análisis transaccional de padre, adulto, niño, ¿no? Muchas veces acostumbramos a adoptar este rol como de padres o madres respecto a nuestro equipo, lo cual hará que nuestro equipo actúe como niños. Entonces, lo que es interesante es, cuando alguien propone una idea, sentarte con esta persona e ir viendo, ¿no? Cuándo pueden tener, cuál es este desarrollo, cuál es esta idea, e irla midiendo en el tiempo. También es cierto que un proyecto es en sí un producto y es en sí un mínimo producto viable también. Entonces, tú puedes ir creando distintas etapas de desarrollo de un producto y estas etapas de desarrollo vincularlas a una determinada carga de trabajo, ¿no? Y esta carga de trabajo, cuidado, porque si es una carga de trabajo que se está traduciendo en resultados o en contribución, pues bienvenida sea, ¿no? Si realmente merece la pena, pues ¿por qué no puedes dotar de más recursos, de más cabezas este proyecto? Claro. Vale, tengo una última.
¿Cuáles son las mejores plataformas para trabajar la materia de engagement? A ver, existen varias, ¿sí? Yo soy muy fan de una que se llama Give a Wow. Soy un poco friki yo con todo esto, pero Give a Wow es una plataforma de reconocimiento. Existe una versión gratuita, de hecho, y luego, evidentemente, ¿no? Existen también pues, las opciones freemium y todo esto. Give a Wow es una plataforma pues, que, como dice el nombre, ¿no? Sirve para give a wow. Y lo trabajas sobre todo de persona a persona. Yo creo mucho en el reconocimiento de compañero a compañero, from peer to peer. No, el reconocimiento fluye, ¿no? Es algo que no es solo de arriba a abajo, sino que es lateral y en diagonal. Y creo que la mejor manera para medir engagement es ver cuán positiva es la cultura de este departamento o de este equipo. En Give a Wow tú vas viendo cuánto se felicitan las personas o cuánto celebran las personas, ¿no? En este equipo. Y evidentemente un equipo que celebra es un equipo que está altamente motivado. Lo que es interesante es estar considerando los equipos como comunidades, ¿no? Y hay una realidad, y aquí de nuevo el marketing puede ser una gran inspiración. Las mismas herramientas que utiliza un departamento de marketing para mantener engaged a un cliente externo, exactamente las mismas las puedes utilizar con tu cliente interno. Yo, de hecho, soy muy fan, ¿no? Lo que yo llamo este sexy HR, que es, ¿no? Un HR que es sexy como el marketing y agile como el Scrum. De modo que puede ser interesante acercarte a tu departamento de marketing, ver qué herramientas está utilizando y utilizarlas en tu cliente interno. ¿Por qué no? Claro. Pues, Emma, muchísimas gracias. La verdad que ha sido genial, un placer tenerte y compartir todos tus aprendizajes. Yo solamente quería compartir la última información que os decía del curso de Elevate Your Team para líderes, que también alguno me ha preguntado por el chat, que es un programa que hemos diseñado pues, para líderes que realmente no le apetece ir un pasito más allá y no hacer ese copia y pega, ¿no? Que también hablamos de las herramientas, de los modelos y de la forma de trabajar, sino que crear sus propias realidades, tanto con sus equipos y tener ese pensamiento, ¿no? Un poco crítico también de ver lo que se adapta mejor en su contexto para impulsar equipos no solamente de alto rendimiento, sino que también de alto potencial humano, ¿no? Y esa experiencia que hemos diseñado se desarrolla en 4 grandes módulos, una parte muy enfocada en cultura, entonces cómo crear una cultura de equipo fuerte, sólida y que realmente ponga unas buenas bases para tener esa visión y valores comunes. Hay una parte de desarrollo de talento donde estará involucrada también Emma, de cómo potenciar esa inteligencia colectiva, esa inteligencia emocional, cómo desarrollar esas fortalezas, ¿no? O identificar esas limitaciones para crear un equipo comprometido y alineado. Cómo construir tu propia metodología de trabajo, tu propia forma de trabajar, inspirándote a otras que ya existen, pero teniendo un poco esa capacidad estratégica, y también cómo desarrollar tu estilo de comunicación, ¿no? Para motivar y efectivamente llamar a la acción a los empleados y hacerles sentir empoderados. Y bueno, ese es un poco, digamos, algunos de los formadores que van a participar. La verdad que es un lujo tener cierto tipo de profesionales, entre los cuales Emma. ¡Ay, qué guapos estamos todos, ¿no? En estas fotos. Estamos todos sí, la verdad que sí. Y bueno, empezamos la semana que viene, o sea que ya falta poquito. Os dejamos un 20% de descuento y nada, simplemente nos tenéis que poner en contacto con nosotros y sin añadir mucho más, te agradezco otra vez para tu tiempo, Emma. Al contrario, mil gracias a vosotros y a toda la gente que ha estado en la sesión, de verdad. Muchas gracias. Así que vamos hablando y un abrazo. Cuidaros mucho.